Muy bien. Yo traigo un problema con la menopausia porque yo tengo calor y mi mujer dice, no, no hace calor. Sí hace calor. Levanta la mano los que tienen calor. Pues somos la mitad. Es sí, la andropausia. La menopausia como que está muy lejos de mí. Pero bueno, gracias a Dios. Acá para acá. Eso. Gracias a Dios que nos da los ventiladores cuando menos para que tengamos un poquito de movimiento de aire. Gracias a Dios por ello. Y me da mucho gusto poder estar ahora aquí siguiendo la serie que estamos viendo sobre las profecías de la salvación en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el propósito de estos mensajes? Que creo, considero y deseo que tengamos una convicción de que Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador, pero también es importante que estemos cada día más firmemente cimentados en la palabra del Señor, porque pueden venirnos dudas, pueden venir ataques a nuestra fe y no sepamos cómo contestar, porque nos preguntan, bueno, ¿y por qué crees en Jesús? Hay muchas formas de comentar por qué creemos en Jesús, pero las partes importantes que ahora estamos viendo en esta serie es saber que se escribieron cosas hace cientos, miles de años antes que apuntaban hacia nuestro Señor Jesucristo y que se cumplieron cuando Él precisamente vino a la tierra. Y estas profecías, que son más de 300, nos dan certeza de que la palabra de Dios es verdad y que Cristo Jesús es Dios que vino a la tierra, que vino a darnos salvación y vida eterna. ¿Por qué es importante? Porque si Cristo Jesús no es Dios y Él, Dios en su amor y misericordia, se manifestó a la tierra y vino a pagar la culpa de mis pecados y de tus pecados, si no lo crees o no tienes claro eso, pues entonces posiblemente aún estás en tus pecados. Porque si Cristo Jesús no vino a este mundo a pagar la culpa de mis pecados y a darme salvación, entonces aún estoy en mis pecados. Entonces, no debe haber duda, y para ello es esta serie de mensajes, también para que tome sentido lo que dice la palabra de Dios con claridad. Y les puedo comentar algo, ya lo he expresado en otras ocasiones, que en mis épocas de ateo, en varias ocasiones yo llegué a pensar, ¿y a mí qué me importa Jacob, Abraham, Isaac y todo ese rollo de personas, Gad, Rubén, Natán, toda la serie de personajes bíblicos? ¿A mí qué me importa? Eso es de la onda de los judíos, no tiene que ver nada conmigo. Y realmente ya pasó hace mucho tiempo. Sin embargo, no es tanto que tenga yo esa duda, simplemente porque no tiene sentido si no sabemos la profundidad de por qué la palabra de Dios habla de estos personajes de la manera que lo habla. Entonces, lo que vamos a ver es que las profecías que hablan de nuestro Señor Jesucristo toman lógica y tienen sentido porque se anunciaron cientos, en algunos casos miles de años antes de este tiempo moderno, y que para nosotros ahora es un sustento que nos da confiabilidad de por qué creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si no tenemos esto firme, entonces puede ser que sea vana nuestra fe o simplemente somos personas religiosas, porque en otro tiempo, no sé cuál sea tu trasfondo, pero a lo mejor asististe a una iglesia y ibas y te dabas tus golpes de pecho y te comías tu galletita o qué sé yo, qué hacías, pero realmente era un rito religioso sin convicción. Y lo que deseamos a través de estos mensajes es que tú tengas fuertemente establecido que Cristo Jesús es Dios y que Él ya vino a esta tierra y que Él vino a pagar la culpa de tus pecados y que Él, cuando moría en la cruz, estaba haciendo para pagar la pena de que nosotros merecíamos ese sacrificio, que Él murió, fue sepultado, resucitó, está vivo y tiene poder para dar vida y vida en abundancia. Por eso es importante tener claro quién es Jesucristo y por qué es importante saber que es algo oficial. Vamos a ver un pasaje en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3. No he orado, ¿verdad? Estoy sin aceite. Nos vamos a desvelar. Perdón, porque si me voy sin oración,
me desvielo a medio camino. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque solamente por tu presencia, tu poder, por tu Santo Espíritu, podemos abrir tu palabra y podemos en ella encontrar pues ese alimento, ese sustento que nos permite vivir la vida abundante que tú tienes preparado para nosotros. Te pido que tú dirijas este mensaje, que tomes control de mi mente, de mi ser, para que todo lo que pueda compartir sea edificante precisamente para dar fortaleza, firmeza a nuestra amada iglesia. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Qué importante que, y esto en general debe ser, el domingo es un tiempo en el que escuchamos una porción de la palabra, algunas porciones, para aplicarlas a nuestra vida. Desafortunadamente por los afanes de la vida, en ocasiones a lo mejor no tienes tiempo o no te has dado el tiempo de todos los días tener un tiempo en comunión con la palabra, de reflexionarla, de meditarla, de memorizarla, y en algunos casos solamente el domingo sea tu único banquete espiritual, y es muy delicado. Entonces la intención es que el mensaje dominical, considerando esa posibilidad de que no tengas ese hábito de alimentarte todos los días, pues que cuando menos te llenes la panza hoy espiritual para que te dure la semana, para que no llegues el viernes, el sábado, arrastrando la cobija espiritual, porque ya no puedes con tu alma, y entonces vienes el domingo a rellenar el tanque. Qué bueno que podamos hacerlo, pero lo ideal es que no estés nada más con el alimento dominical, sino que todos los días puedas estarle rellenando el tanque para que estés súper poderoso. Génesis capítulo 12, del 1 al 4, dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y dice aquí en el verso 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y la promesa que le hizo es que de él iba a venir una familia muy grande, enorme, y que esta promesa es lo que viene a cumplirse para nosotros. En el libro de los Hechos, Hechos capítulo 3, versos 25 y 26. Dice Hechos 3, 25 y 26. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Cristo Jesús es el cumplimiento de esa profecía, que del Salvador, de Dios, a través de Abraham, iba a venir la salvación para nuestros días, y que pudiéramos saber que esto era de parte de Dios. Pero ¿cómo vamos a saber esto? Bueno, a través de las Escrituras. Qué importante estar claros de que hay muchos movimientos, ha habido muchos movimientos a través de la historia que han querido desviar o tomar la posición de Cristo Jesús. Recuerdo muy atrás, en los 60s, allá en México, en una avenida que se llama Canal del Norte, por una zona olvidada de México, pasaba yo por una esquina, ahí en Canal del Norte, y no me acuerdo la esquina con cuál, División del Norte, no, Canal del Norte, no División del Norte, Canal del Norte, en el norte de la Ciudad de México, pues cerca del aeropuerto. Y había un lugar de un señor Alcalá, y este señor Alcalá tenía muchos seguidores, y había mucha gente ahí, y decían que hacía milagros y que hacía muchas cosas, y tenía un movimiento bastante fuerte que
llamaba la atención. Yo estaba en la secundaria, tenía yo 13, 14 años, y me llamaba la atención ver tanta gente con este famoso señor Alcalá. Me impresionaba el arrastre que tenía de las personas. Al paso de los años terminé la secundaria, ya en la preparatoria, un día fui a visitar a mis amigos de ahí que vivían a 2 cuadras de este lugar. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que ya no había nada, se había acabado. Les pregunté, oye, de este señor Alcalá, ¿qué pasó con él? Dice, no, ya se acabó, nomás fue una ebullición de un tiempo y se acabó. ¿Ah? Un falso profeta que se hacía hacer pasar por el ungido de Dios. Cuando nos convertimos, vamos a compartirle a una persona, a nuestro peluquero y a su hermano y a su papá, y resulta que ellos eran fieles seguidores de un hombre, William Soto. Y este William Soto es puertorriqueño americano, creo que todavía vive el hombre este, y sigue con rollos, ahora alterando su doctrina, pero diciendo que él era el Cristo, que él era el ungido de Dios y que él era el mero mero, y tenía un gran movimiento y hacía muchos videos de sus mensajes. Y estos conocidos que me dijeron, pero mira, ve sus mensajes, bueno, préstame un video, déjame verlo. Vimos el video, definitivamente un falso profeta, un hombre buscando nada más lo propio para hacer negocio con las personas. Y nos dimos cuenta que, no sé si todavía exista, otro día que revisé en internet a ver qué aparecía de él, y aparecen sus videos antiguos, no sé si hasta se murió porque era ya mayorzón el hombre, pero igual falsos profetas, falsas personas que dicen ser el Cristo. Entonces, para nosotros es importante cómo saber que no estamos en un sistema de pensamiento o en una creencia que es falsa, porque por momentos te puede asaltar la duda, decir, y si lo que creo no es cierto, y si realmente Dios, como en mi caso del pasado, si Dios ni existe, ¿y cómo va a ser que yo estoy creyendo esto? ¿Y por qué estoy haciendo lo otro? ¿Por qué voy a dar si no quiero dar? ¿Y por qué voy a ayudar a los pobres si no se me da la voluntad? Muchas cosas pueden pasar por nuestra mente. Entonces nosotros necesitamos saber que realmente Cristo Jesús es Dios y que estaba cumpliéndose por medio de la profecía cuando Dios le dio a Abraham la promesa y cómo esta pasó a Isaac. Ahora el viernes pasado hablaba con una de las personas que vinieron acá, que él decía, bueno, pero es que Isaac no fue muy poquito había leído, pero era bien agnóstico. Pero él tuvo otro hijo primero, ¿y por qué ese no es? Entonces, hablando cosas que sin un sentido y que puede causarnos confusión cuando leemos la palabra de Dios, que efectivamente nació primero Ismael, que fue de la sirvienta, y que después nació Isaac, y que Isaac fue la promesa. Isaac confirmó en Isaac la promesa de la bendición para el futuro, para la nación que se iba a formar, y necesitamos tener bases, tener bien claro por qué creemos lo que creemos, y que el Señor Jesucristo quiere que nosotros tengamos bien claro cómo es que venía. De ahí que toma importancia, toma relevancia dentro de la palabra de Dios, algunos pasajes que posiblemente, si ya pasaste por ellos a leerlos, te llegan a brincar un poquito respecto a cómo saber que el Señor Jesucristo precisamente estaba cumpliendo la profecía que la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, y posteriormente llegar hasta el rey David, y el rey David llegar hasta nuestro Salvador. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, esto lo sabemos a través de las genealogías que aparecen en la palabra de Dios. Ahí en Mateo capítulo 1, habla, después leerán toda la genealogía, pero es interesante que dice en Mateo capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, 1.1, Mateo 1.1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos, y de ahí continúa la descendencia hasta llegar al nacimiento de Jesús. Por otro lado, en Lucas capítulo 3 también nos confirma el origen
Lucas 3:34. Ahí estaba la genealogía inversa. Hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, y así se va hasta Adán. Ahí la genealogía nos lleva hasta Adán. Pero esta cuestión de escribir la genealogía, alguna vez yo preguntaba, bueno, ¿y para qué es todo este rollo? ¿Por qué pone la genealogía con otro tema que se da ahí respecto a las dos genealogías después de David? Pero, ¿para qué están las genealogías? Bueno, para mostrarnos precisamente que Dios tomó al pueblo de Israel y lo designó como esa luz que iba a estar en la tierra para poder seguir la pista, para seguir la secuencia de nuestro Salvador. ¿Por qué no lo puso en los aztecas? Algunos yo preguntaba, ¿y por qué no lo puso en los aztecas? ¿Seríamos especiales los aztecas? Pues no, a él le plació hacerlo en los judíos. ¿Eran muy especiales? No, pues era un pueblo en su momento pagano, igual que todos, incluso hicieron cosas terribles conociendo la ley de Dios, pero Dios determinó que a través de ese pueblo, para que no hubiera dudas, que a pesar de ser un pueblo pequeño, porque es una nación pequeña, diseminada por muchos lados, pero es una nación pequeña, que se mantuviera precisamente fiel la palabra de Dios, que pudiéramos seguir con certeza. Y ese pueblo tuvo el cuidado de escribir la genealogía de sus familias. ¿Por qué hacían esta cuestión de escribir las genealogías? Bueno, partimos de que ellos venían por la tradición oral y lo que venían comunicando, venían siguiendo sus descendencias. En la actualidad nosotros, yo puedo decir que de mi genealogía, con trabajos, sé el nombre de 3 de mis abuelos, creo que de los 4 de mis abuelos. ¿Tú sabes los 4 de los abuelos? ¿Sí te acuerdas? Yo sí me sé el nombre de los 4 de mis abuelos, pero no sé el nombre de mis bisabuelos, ni dónde venían. ¿Tú sabes? ¿Quién sabe más de sus bisabuelos? ¿Quién conoce el nombre de sus bisabuelos? Ándale. ¿Los tatarabuelos? También. Oh, entonces eres media judía a lo mejor tú. ¿Qué es lo que pasa? Que ya en la actualidad no seguimos esa costumbre tan acentuada. Pero, por ejemplo, hay un grupo de estos que tienen su angelito con la trompeta. Ellos están buscando y siempre siguen con la cuestión de las genealogías, porque dicen que todos, vamos a ser obvios, todos descendemos de Adán. Luego, después de que se exterminó en el diluvio, todos descendemos o de Cam, o de Sem, o de Jafet, de cualquiera de los 3 hijos de Noé. Todos venimos de allá. Ahora, de esa descendencia hubo una línea que fue en Abraham, y de esa descendencia de Abraham viene la genealogía que Dios permitió que los judíos lo estuvieran escribiendo. No sé si en la actualidad, yo creo que algunos judíos muy, muy ortodoxos sigan escribiendo sus genealogías. No lo sé, pero por ser como son de meticulosos, seguramente lo siguen escribiendo. Pero para nosotros esa parte ya no es tan importante. No sé si alguien diga, es que yo soy de sangre azul, yo soy de los Bermúdez de Limantur, ¿y qué? ¿Y qué sirve que seas de esa parentela? Ya eso ya está fuera de lugar, aún en los Borbón y en todas las cosas de estas familias de abolengo, ¿no? Entonces, ya no seguimos las genealogías, porque para nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, se cumplió en Cristo Jesús, se cumplió la promesa de que a través de Cristo Jesús vendría a formarse una gran nación. Esta es la nación en la que formamos nosotros los gentiles, porque nosotros no somos judíos, ni lo vamos a hacer. Somos del pueblo escogido de Dios, pero algo interesante que dice que en Juan 1:12, el Señor dice en su palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, por adopción, no por la genealogía terrenal de los judíos. Los judíos siguen allá con su rollo todavía, pero todos los que hemos creído en Cristo Jesús
somos de esa familia tan grande y numerosa, bueno, desafortunadamente no tan grande ni tan numerosa como quisiéramos en el mundo, porque realmente habemos pocos cristianos, no personas que profesen alguna religión, habemos pocos cristianos. Y dentro de esos pocos, todavía hay muchos que están muy bebitos y que no han alcanzado a madurar lo que es su vida en Cristo. Entonces, nosotros como hijos de Dios por adopción, venimos a hacer el cumplimiento de la promesa que se le hizo a Abraham allá hace 3.500 años aproximadamente. La promesa que se hizo a Abraham se cumple en Cristo Jesús, que Él es precisamente el descendiente que viene para darnos esa salvación y esa vida eterna. Somos parte de la familia de Dios. Entonces, alguna vez compartí con una persona de un grupo religioso, de estos que están muy de moda, por cierto, con una onda judaizante muy fuerte, que ellos están diciendo, no, es que hay que ser judío para entrar, y entonces entran al ritual judío y hacen su bar mitzvah y hacen una serie de cosas, y el le preguntó a ellos, bueno, ¿y cuándo te circuncidaste? Bueno, no, es que eso a mí no me toques, eso no me toca a mí. Bueno, ¿por qué si vas a seguir el rito judío, por qué no matas tu vaca de tiempo en tiempo, tu becerro, y por qué no haces la expiación y todo ese rollo? ¿Por qué no lo haces? Porque pues no es los ritos externos. En Gálatas 6:15, Gálatas 3:16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Somos de esa simiente. Y ahora sí, Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. 1 Corintios 7:19, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Dios quiere que al venir a nuestra vida, a nuestro corazón, tomemos conciencia de que somos el cumplimiento, parte del cumplimiento de la promesa hecha a Abraham hace tantos miles de años, y ahora en Cristo Jesús somos esa promesa. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque Dios prometió que de la descendencia de Abraham vendría la salvación. Y esta salvación llegó a mi vida hace 36 años, y esa vida es la que me ha transformado y la que está transformando, sigue transformando mi vida, y va a transformar la tuya también a plenitud. Pero qué importante saber si eres salvo o no eres salvo, y si eres salvo por la fe en Cristo Jesús, que es el cumplimiento de la promesa. Entonces, ¿por qué somos salvos? Porque hemos creído que Dios prometió darnos salvación a través de su descendencia por medio de Abraham, y esta llegó a Cristo Jesús, y Cristo Jesús vino a abrir las puertas para que todos los gentiles, sin estar en la nación de Israel, pudiéramos tener salvación y vida eterna. Eso es lo que yo creo. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Hasta dónde llega tu fe? ¿Tu fe es real? ¿Estás firme para presentar defensa de tu fe cuando te pregunten? ¿Sabes positivamente que esto viene de parte de Dios? Necesitamos saberlo, reafirmarlo en la palabra de Dios, para que nadie nos mueva de nuestra convicción. Si tú no tienes claro por qué creer en Cristo Jesús, bueno, debes creer que Dios se manifestó en esa promesa y vino para darnos salvación y vida eterna. Y yo les animo, hermanos, amigos, que tengamos esa confianza en nuestro Señor, que lo creamos y que estemos firmemente plantados ante cualquier pregunta que pueda venir a nuestras vidas. Entonces, vamos a orar. Fue un mensaje más cortito. Vamos a orar para pedirle al Señor que no haya dudas en tu corazón, que tú sepas que Cristo Jesús es el que te da salvación, porque es la promesa que se hizo en el Antiguo Testamento en Abraham,
se cumple en Cristo, y lo más maravilloso, se ha cumplido en tu corazón, porque ahora tú eres salvo, sabes que eres hijo de Dios por su presencia en tu corazón. Oremos. Padre, te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí reunidos, porque tú conoces nuestro corazón, cómo fue que hemos creído, y que así como Abraham, al creer en tu palabra, al creer en tus promesas, al cumplirse la profecía hecha a Abraham en Cristo Jesús, y que ésta llegara hasta nuestro tiempo, puedo ahora, Señor, estar cierto de mi destino eterno. Yo sé que el día que muera voy a ir a tu presencia, porque Cristo Jesús, Él vino precisamente para dar salvación y perdón de pecados a todos los que hemos creído. Y yo he creído, Señor, y sé que tú me has adoptado como tu hijo, y sé que puedo tener esa paz que solamente da el conocerte. Y yo te pido, porque si hay alguien en este momento que aún no haya rendido su vida a ti, que aún no haya creído en la obra de Cristo Jesús, que tú, Señor, le muestres que Cristo Jesús viene a darnos salvación y vida eterna. Te invito para que, si esa es tu condición, tienes dudas, en este momento tú puedas hablar con Dios y le digas: Dios Todopoderoso, te doy gracias por enviar a Cristo Jesús a pagar la culpa de mis pecados. Te pido que me perdones, que me limpies con la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz, y que, Señor, me limpies de todo pecado, de toda maldad. Lo confieso ante ti y te pido que me laves. Yo creo que Cristo murió en un tremendo sacrificio para pagar la culpa de mis pecados. Creo que Él fue sepultado, resucitó al tercer día y está vivo y puede venir a mi corazón. Señor, abre mi corazón y que Cristo Jesús venga a mí. Toma mi vida en tus manos y permíteme desde hoy y por la eternidad caminar de tu mano. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre y por la sangre de Cristo Jesús. Amén. El Señor bendiga su palabra y que permita que tengamos claramente que las profecías de nuestro Señor Jesucristo se van cumpliendo, se han cumplido y seguirán cumpliéndose muchas más en la medida en que hagamos la voluntad de Dios y que compartamos el mensaje que se nos ha encomendado para que esa nación grande y maravillosa que Dios profetizó en Abraham siga expandiéndose a través de nosotros. Dios les bendiga.